Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a Curiosidades Bíblicas. Llegó la luz. Despierta, tú que duermes. Hagamos juntos una red evangelística y conquistemos el mundo para Jesús, sin religión, sin dogmas, sin doctrina, solo con su verdad y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. ¿Me ayudarías? ¿Te animas? Comparte, suscríbete y dame un me gusta. Gracias y bendiciones. Buen día a todos y espero que hayan tenido una fabulosa y bendecida semana. En el video anterior hablamos sobre Efesios 5:20 al 21 y nos extendimos para conocer si la Escritura nos ordena a sujetarnos o a que nos sujeten, o si a someternos o a que nos sometan. Y concluimos que la Escritura nos dice que debemos sujetarnos voluntariamente y respetarnos mutuamente, con el fin de mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. También vimos la diferencia conceptual entre sujeción y sometimiento y vimos que son completamente diferentes. Dimos una explicación amplia de las diferentes palabras que se usa en el hebreo con referencia al sometimiento, sujetar, subyugar, dominar, gobernar y reinar. Y vimos que cada uno de estos términos tienen su propio e individual uso. Además, hablamos que Yahweh no reclamó a Eva el hecho de no haber acatado su orden de sujetarse a su marido, orden implícita cuando Yahweh los unió como pareja, y tampoco obedeció la orden dada a ellos de no comer del fruto del árbol prohibido. Vimos que su desobediencia fue causada por los impulsos de su deseo más vehemente, que era de controlar, sino que más bien Yahweh se enfocó en la desobediencia cometida en sí, que últimamente es lo más grave que nosotros podemos cometer, ya que para Yahweh todos los pecados son iguales y ninguno es mayor o menor que otro. Pero la desobediencia ya es otra cosa. Les sugiero firmemente que lo vean. Y si aún no lo han hecho, también les pido que por favor lo vean. Y si les gusta el contenido, o aunque no les guste, por favor, ayúdenos con un comentario o con un like. Gracias a todos los que me apoyan con sus likes y comentarios. Y hablando de comentarios, quiero recordarles que mis meditaciones sobre la palabra de Dios no están basadas en mis opiniones personales, ni en enseñanzas recibidas con anterioridad. Ellas están basadas en el escudriñamiento de la escritura mía, de los originales, ya sea en el hebreo o en el griego, y documentos históricos, para adquirir el mensaje que el Señor nos quiere dar. Sé que a veces muchas de mis meditaciones no van de acuerdo a las enseñanzas tradicionales, pero recuerden que muchas veces las enseñanzas tradicionales que hemos recibido no están en la línea con el vocabulario original de la Escritura. Y por eso no debemos abrazarlas como si estuvieran en la Escritura. Simplemente tenemos que estudiar más. Razón por lo que digo que la máxima autoridad de responder cualquier pregunta con referencia a lo que Yahweh quiso o quiere decirnos es la misma Escritura. Y por esta razón y por mi salud espiritual es que yo personalmente acudo a Él con una mente vacía, abierta a las nuevas enseñanzas. Porque de no ser así, no podría recibir el vino nuevo de la palabra de Dios. La Escritura y la ayuda del Espíritu Santo nos ayudarán a comprender mejor su mensaje. El apóstol Pablo dijo que dejemos que la palabra de Dios renueve nuestras mentes, es decir, que no pensemos con la lógica del mundo, sino con la mente de Cristo. Además, gracias al sacrificio de Jesucristo, Gálatas 3:28 nos dice: ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer, porque unidos a Cristo Jesús, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de las promesas que Dios le hizo. Para que no se levanten malos entendidos, es que les pido que por favor hagan comentarios sobre sus preguntas o dudas, que hay que escudriñar, estudiar y confirmar cualquier enseñanza. No nos equivoquemos, que entre los seres humanos el único erudito en la palabra se llama Jesús y su Espíritu Santo. Con respeto, les digo que esto no es cuestión de opinión o de estar de acuerdo o en desacuerdo.
sino como se dice en inglés, it is what it is. ¿Qué es? Lo que Jesús enseña. Y punto. Continuamos con nuestro tema, el matrimonio. Y siguiendo con el libro de Efesios 5:22, que dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Permítame darles un poco de contexto con referencia a la situación de las mujeres de la época. Entre los judíos y los griegos de la época antigua, había una diferencia bárbara entre los hombres, mujeres, esclavos y gentiles. Y por eso ocurría mucha discriminación. Y el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu de Dios, tuvo que escribir ciertas cartas para que comprendieran lo equivocado que estaban en hacer tales discriminaciones y que ellas no vienen de parte del Eterno. Si vemos la historia de la formación del pueblo de Israel, se le dio mucha importancia a Sara, la esposa de Abraham, la cual se presenta como una mujer respetuosa y sumisa a su marido. Y ella, en vista de la promesa hecha a Abraham de tener descendencia, y viendo ella que ella no se la podía dar, ofreció a su hombre su consejo de que se allegara a su sierva Agar, para que le diera descendencia. Y más adelante, cuando se formó el conflicto entre ellas, Yahweh le dijo a Abraham que hiciera lo que ella dijera. Dios no minimizó el pensamiento ni el deseo de la mujer. También hay otro ejemplo que podría mencionar, que es el de Débora, que tenía un rango de autoridad como profetisa, y un profeta es como tener la misma voz de Dios. Y no solo eso, sino que también tenía la capacidad para dirigir judicialmente y militarmente, ya que daba consejos tanto políticos como militares. Esta historia la puede leer en el libro de Jueces 4. ¿Y qué tal con Jesús? Jesús siempre puso a la mujer y al hombre a un nivel igual. Y por esto fue muy criticado por los llamados eruditos. Pero él siguió el mismo patrón de su Padre Celestial. Él se sentaba junto con las mujeres y varones para que todos ellos recibieran la misma enseñanza. Y ahora Pablo, con sus cartas, que pareciera que hiciese énfasis en la inferioridad de la mujer, textos de los cuales muchos se agarran para minimizarla. Aún hoy en día existen. ¿Se pueden ustedes siquiera imaginar que en el día de hoy hay aún varones judíos que en sus oraciones diarias recitan: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, soberano del universo, que no me has hecho mujer, ni gentil, ni esclavo? ¡Wow! Pero, ¿esta conclusión es correcta? No, no es correcta. De acuerdo a la Escritura, no lo está. Pero, desafortunadamente, algunos de esos varones han sido formados bajo esas creencias. Ellos también necesitan renovar sus mentes. ¿Y qué tal cuando San Jerónimo consideró que el género femenino estaba maldito? Porque fue la mujer la portadora del pecado y de la muerte. Él dijo que por Dios fue sentenciado este género. Y estos son los dos ejemplos claros de los que yo puedo hablarles cuando digo que escudriñemos todas las enseñanzas, porque de esto depende nuestra vida eterna. Pablo escribe esta carta como una carta revolucionaria, ya que ahora va a canalizar el concepto greco-romano con el concepto de Cristo Jesús. No solo con su doctrina, sino con su comportamiento y ejemplo hacia la mujer. Enfoquémonos pues en nuestro texto. Si usted lee este texto en el griego, se dará cuenta que Pablo comienza esta carta omitiendo la palabra sujetarse. Dice literalmente: esposas a sus propios maridos, como al Señor. Entonces, ¿por qué se tradujo con la palabra sujetarse incluida? Verá, si usted se fija en el texto anterior, dice sujetaos los unos a los otros. Y cuando dicen sujetaos, nos está hablando de hacerlo por medio de nuestra propia decisión o voluntad. Es como si dijéramos: sujétense ustedes mismos los unos a los otros. Pero si lo dijese de esta manera, sería redundante. Y por eso no se dice la expresión a ustedes mismos ni voluntariamente. Pero es sobreentendido. Y como el siguiente verso es una continuación, se sobreentiende que tiene la misma connotación, y es el de la sujeción con el carácter voluntario, ya que en el Evangelio nada es obligatorio. Pero muchas cosas son condicionales. Es decir, si no sigues ciertas reglas del juego, no puedes jugar.
Y si no las sigues, entonces estarás eligiendo no pertenecer al reino de los cielos. Así de fácil. No es una obligación. Pero si queremos agradar al Padre Celestial y ser parte del reino, entonces lo haremos voluntariamente, sin que nadie nos tenga que forzar. De no ser así, esto sería una imposición y esta nunca ha sido la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y continuando con el texto, ya establecimos lo que se nos quiso decir con la palabra sujetarse. Y sabemos que es aceptar que nos necesitamos los unos a los otros, en señal de humildad, mansedumbre y por obediencia al Señor. Nos enfocaremos ahora en el por qué Pablo les dice específicamente a las mujeres casadas que nos sujetemos a nuestros propios maridos. Cuando dice a sus propios maridos, me llama la atención esta frase, a sus propios maridos. ¿Por qué dice que a sus propios maridos? ¿Acaso no es sobreentendido? Veamos. Porque en el camino he aprendido que en nuestro idioma algunas palabras pueden significar algo diferente a lo que en su original se habló o se entendía. De manera que me es necesario entender el por qué nos especifica propios. Y estudiando descubrí que en el griego la palabra usada para propios es idios, que quiere decir distinto, su, aparte sus, la propia. Pero miren lo interesante de la etimología de esta palabra. Es que ella viene del latín idiota, pero no con el significado que hoy día le conocemos. Originalmente viene del griego idiotes, que eran aquellas personas que se preocupaban por sus propios intereses o por sí mismos y no prestaban atención a los asuntos políticos y o públicos. Pronto, esta palabra se convirtió en un insulto y se asociaba con la falta de cultura o educación. Y en la antigüedad, para los greco-romanos, la vida pública de los hombres libres era de gran importancia. Ser un idiota era una persona que solo se preocupaba con lo suyo propio. Un hombre idiota en esa época era un egoísta, porque teniendo la posibilidad de decidir, no lo hace. Y como consecuencia, deja a los demás a decidir por él. Eso es algo así como lo que hoy en día decimos, vota para que te respeten. Si no votas, no tienes derecho a quejarte del gobierno que otro escogió por ti o que tú dejaste que escogiera por ti. Y cuando Pablo les dice a las mujeres casadas que se sujeten a sus propios maridos, les está diciendo que se ocupen de los asuntos de sus propios maridos y de nadie más. No se tienen que preocupar o interesar en los asuntos ajenos o de otras personas, ni de los asuntos que no les incumbe. ¡Wow! ¿Ven qué diferencia de enfoque ahora? Esto tiene más sentido, de acuerdo a todo lo aprendido. Y sigue diciendo a la mujer casada que se sujete a su marido como lo hace con Cristo. Luego entonces, esto quiere decir que ella es la que tipifica la iglesia. Y es la iglesia la que se sujeta a la autoridad delegada a ella por Dios, que es para con nuestro Mesías. Y nuestro Mesías es Jesús. Y cuando una mujer se casa, y digo mujer porque estamos hablando del texto que se está dirigiendo a ella específicamente. Ella no está haciendo un pacto solamente con su marido, no solo está aceptando unirse con su marido, sino que también está aceptando dejarse sujetar o apoyar por su esposo. Y esta unión ocurre porque ambos se demostraron amor mutuo, tanto la sujeción o apoyo es mutuo, voluntario y por respeto y temor al Padre. Dios creó una cadena de posiciones o rangos de autoridad y el de la mujer casada es que se sujete o acepte el apoyo o ayuda de su marido voluntariamente, porque él es la autoridad que Yahweh dispuso para ella. Y lo hizo así porque ella fue construida para edificar y mantener el orden de una familia. Yahweh creó este plan de autoridad basado en el amor, respeto, sujeción del uno al otro, en el temor de Yahweh y de Cristo, para así poder mantener el orden y la armonía en el hogar. En este sentido, Pablo nos manda a ser egoístas por el bien de nuestro hogar. No nos podemos olvidar que Dios nos construyó para edificar nuestro propio hogar, a ser parte activa de la edificación de nuestro matrimonio, ayudar, dar firmeza a nuestros maridos,
levantarles sus manos cuando no tienen fuerza, para que se mantengan firmes y en pie, seguros, para que puedan cumplir la parte que les corresponde. Y esto nos hace la vida más fácil, en el sentido que no tenemos que preocuparnos ni de responsabilizarnos por tantos asuntos que envuelve a una familia, además del cuidado de nuestro hogar, nuestras ocupaciones laborales y personales, de decisiones que hay que tomar. Es más fácil dejar que el hombre ejecute correctamente su llamado sin nosotros estorbar. Es verdad que podemos ayudarlos a tomar decisiones, pero no es nuestra responsabilidad ni es nuestra obligación, ya que al tomar esas responsabilidades se convierte en una carga muy pesada que nosotros no podemos cargar porque no nos corresponde. Y cuando todo lo mencionado arriba ocurre, el orgullo desaparece. No existe entre ellos. Ocurre como cuando Yahweh le entregó a Eva al Adán, que ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. Esto trae a mi memoria algo que Yahweh me enseñó, que la vergüenza o timidez es orgullo, porque la vergüenza o la timidez denota temor por lo que la otra persona pueda pensar de mí. Cuando todo esto ocurre, se demuestra la unión que existe entre el matrimonio, y como lo estamos haciendo en el temor a Dios, vemos que funciona lo que dice Eclesiastés 4:12, que un cordón de 3 hilos no se rompe. No es que sean débiles ni frágiles, sino que cuando uno esté en apuros, el otro estará para apoyarlo, sujetarlo firmemente, figurativamente hablando, y le da las fuerzas para continuar, para que se mantengan en pie y no caigan. Y vemos entonces el propósito por el cual el plan de autoridad delegada fue establecido y es beneficioso para nosotros. Y aquí hay algo mucho más profundo, y es que nos dice claramente que si lo vamos a hacer, lo hagamos de la misma manera con que lo hacemos para nuestro Señor. Como lo amamos, lo hacemos con mucho amor y placer. Sabemos que Yahweh ha establecido un orden de rangos de autoridad porque ya en el mundo hay un caos muy terrible debido al pecado. Hay ley, pero no hay orden. No hay realmente un orden, y el rango de autoridad que el Eterno organizó o creó y establece para su pueblo es de esta forma. Yahweh le entregó a Jesucristo toda autoridad y potestad sobre el cielo y la tierra. Él se sujeta a su Padre. El varón se sujeta a Cristo, la mujer a su marido y los hijos a sus padres, y así sucesivamente, como todos deben sujetarse al Padre Celestial. ¿Por qué cree usted que la iglesia, o en este caso la mujer, se sujeta al Señor? Primero, porque nos sabemos amados. Segundo, porque sabemos que es la voluntad de Yahweh y porque sabemos que es buena y beneficiosa. Tercero, sabemos que Él solo tiene buenos pensamientos y planes para nosotros. Y cuarto, porque por su gracia y favor nos presenta un plan para que nosotros voluntariamente lo aceptemos y nos sujetemos a ese plan divino. ¿No lo haría usted? Yo lo haría. Aparte, porque sé que es un bien garantizado. Y como sé que lo que Yahweh promete es un hecho, aunque no lo vea en el tiempo presente, sé que lo veré. Y continuamos con nuestro próximo verso. Efesios 5, 23, 24. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como el Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta al Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahora comienza a dar instrucciones al marido cómo debe actuar en su matrimonio con su mujer. Dice que el marido es la cabeza de la mujer, y es un uso metafórico o símil, donde se compara la posición de la cabeza con la posición de autoridad. Cabeza en el griego es kefalé, que es la parte superior del cuerpo del hombre. Además, tiene otros sentidos como líder u orden de rango jefe, autoridad, supremacía, superioridad jerárquica. En este caso, el hombre ha sido puesto como autoridad superior sobre la mujer casada. A ser él el responsable de su hogar o familia. Esta metáfora también es usada en Mateo 21:42 por Jesús, cuando él habla sobre la piedra usada en la construcción como piedra principal. Esa piedra principal es llamada piedra angular, que es la piedra usada cuando se levanta un edificio, que sirve para dar mayor estabilidad al edificio.
o es la piedra usada como base que marca un punto de referencia para el levantamiento de tal edificio. Además que lo fortalece, evita las grietas en las zonas vulnerables. Ella es un elemento cuyas funciones son estructurales y de estética. Proporcionan belleza, firmeza o solidez al edificio. Y así como esa piedra principal o piedra angular da estabilidad al edificio, asimismo es que la cabeza que ha sido puesta como autoridad en una familia es el que le da la firmeza y la estabilidad, la belleza y la solidez a ese hogar. Leamos Mateos 21:42. Les dijo Jesús: ¿Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Y cuando leí esto, encontré la luz de la razón por la que el hombre se le da la posición de líder a la mujer. Ya que después de esta declaración que dice, así como Cristo, la palabra como es la que marca la metáfora o la comparación en esta frase. Cabeza es usada como un simbolismo de una posición superior de autoridad entre la cabeza de la iglesia, que es Cristo Jesús, con la cabeza de la mujer casada, que es el marido. Cristo es la cabeza y la iglesia es la que forma su cuerpo. Eso dice simplemente que Cristo es la autoridad sobre la iglesia, porque ella espiritualmente es su cuerpo. Y en el hombre es la cabeza y la mujer, simbólicamente hablando, es la que forma su cuerpo. Y ahora podemos ver lo que quiere decir una sola carne. Cristo y la iglesia son uno. Asimismo, el hombre y su mujer son uno. Es un solo cuerpo, una sola carne. En el griego, para carne o cuerpo es soma. Esto se debe a lo que pasó en Génesis 2:22-24 que leo. Y edificó el Señor Dios lo que tomó del costado del hombre, en mujer, y la trajo al hombre. Y dijo el hombre: esta vez, hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. ¿Ven cómo una persona o una sola carne son un solo ser? Si no fuera una metáfora espiritual, esto sería un fenómeno. Y a esto Yahweh lo llama estar unidos, estar en un ejad. Y es por eso que 1 Corintios 7:4-6 nos dice que ni el cuerpo de la mujer ni el del hombre les pertenece a ellos, sino que es de la pertenencia mutua. ¿Por qué? Porque son un solo cuerpo, una sola carne. Y este es el sentido metafórico, queriendo decir que ellos son eso, uno solo. Por lo tanto, no se pueden negar el uno del otro. Efesios 5:29 dice: Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. ¡Qué hermosa comparación! Nunca pensé en mi vida decir esta frase. Los que me conocen bien lo saben, porque este era un texto muy chocante para mis oídos. Pero cuando lo entendemos de esta manera, tenemos que ver la belleza de esta frase. Y el texto continúa diciendo que y Él es el que da salud al cuerpo. Esta versión dice salud, pero hay otras que dicen salvación. Esto ocurre porque en el griego salvación es soter y su verbo asociado es zozo, que significa salvar, sanar, liberar del peligro. De manera que Cristo no solo nos da salvación, sino que también sana nuestros cuerpos y nuestras almas. Él es nuestro Salvador y nuestro sanador. Ahora estamos hablando de algo mucho más serio y más duro de cumplir para el hombre, ya que es muy lindo tener una excelente posición de autoridad sobre todos, en un trabajo sobre tus empleados, porque te sientes importante y realizado. Pero si no te das cuenta que junto con ese título vienen muchas obligaciones y responsabilidades, tomarías otra actitud. Y quién sabe si quizás al final ni siquiera quieres aceptar la posición. Y estas responsabilidades y obligaciones son muy fuertes, ya que a la mujer en realidad se le dio a ser sumisa y humilde de lo suficiente como para que se deje apoyar
y apoye a su marido. Pero al marido se la dio desde el Edén y él estuvo muy contento. Creo que nuestros maridos deben conocer todos los requisitos que se necesitan para obtener un título como el que obtuvo Cristo el Mesías. El Mesías tenía que haber nacido dentro de una familia específica para poder ejecutar su rol. Y como el rol de los maridos es comparado con el del Mesías, entonces para ellos poder realizar este rol, verdaderamente tienen que nacer también dentro de una familia especial, que es cuando Él nace de nuevo. Pertenece entonces al reino de los cielos, un lugar diferente. De otra manera, sería imposible o muy difícil lograrlo espiritualmente hablando. El Mesías también tenía que guiar al pueblo en el camino de la Torá y presentar al Padre al pueblo. Y es el marido que le corresponde ahora guiar a su familia en el área espiritual. El Mesías pelearía las guerras que su pueblo confrontaría. Ahora el marido debe defender a su familia de cualquier ataque, tanto físico como espiritual. El Mesías construiría un templo donde se adorara a Yahweh. Con esto, por supuesto, es el marido el encargado de hacer que su hogar sea un lugar de adoración al Señor. A el Mesías también le tocaba resucitar a los muertos. Con esto, es el marido el que tiene que morir a todas sus obras que traen la destrucción a su esposa o a su familia y resucitar a ese hombre que se espera que él sea como esposo y vivir así la resurrección de su cambio que están ocurriendo y van a ser incorporados a partir de ese momento que se convierta en la cabeza de un hogar, en esa autoridad, y ayudará a darle vida espiritual a su familia para que no se aparten de los caminos del Señor y traerlos de nuevo a sus pies, ya sea con su testimonio o a través del amor que les demuestre. Este es el rol del Mesías Rey y Sacerdote de la Iglesia. Y ese escogido se llama Jesucristo. Y este es el rol que se le ha otorgado a los maridos para ser la cabeza y sacerdote de sus mujeres. Él debe ser el proveedor, el protector en todas las áreas, de la misma manera que lo es Cristo para la Iglesia. Porque al cumplir el hombre este rol, su mujer se sujetará a él junto con su familia. Y así se cumple tanto salvar a su familia de las manos del enemigo como el de su salud espiritual y física. Es muy fácil sujetarse a un marido que trate como Cristo trató o trata a la Iglesia, porque es el comportamiento y la actitud de Cristo hacia la Iglesia lo que nos enamora, lo que nos atrae hacia Él. Es ese mismo comportamiento o actitud que nuestros maridos deben tener hacia sus mujeres, que es lo que las haría sujetas a ellos, porque ellos nos buscan, nos halagan, nos llevan flores, nos tratan con mucha delicadeza, y esa actitud derretirá nuestros corazones porque nos hacen sentir seguras en sus brazos. No más temores de que nos lastimen, porque ahí estarán ellos para nosotros como Cristo está para la Iglesia. De esa manera lo dice Colosenses 3:19, cuando dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Nosotras como Iglesia deberíamos orgullosamente sujetarnos a nuestros maridos. Efesios 5:25 al 26 dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Y ahora, maridos, escuchen esto. Dice: amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la Iglesia. ¡Wow! Mis amados, esto sí que es fuerte, porque es muy fácil amar así cuando se está de luna de miel y aún no se ha manifestado en su totalidad el carácter de sus amadas. Pero dice que como Cristo amó a su Iglesia, es que ustedes deben amar a sus mujeres. Y no siempre la Iglesia está sujeta a Jesús, porque siempre da sus pataditas de un lado al otro. Mas, sin embargo, Él continúa amándola, consintiéndola, para enamorarla, hasta seducirla. Y al seducirla, ella vuelve y se derrite a sus pies. Porque
¿quién quiere estar sujeta a un patán? ¿Sabía usted que en la Biblia se nos habla de los narcisistas? Segunda de Timoteo 3 los describe claramente. Dice que habrá muchas personas amadoras de sí mismas, que buscarán someter a las personas para sus propios intereses, que estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres o beneficios. Léalo. Y ahí verá de todo lo que nos advierte Timoteo. Y ellos no han sido puestos como nuestra autoridad para que nos sometan de esa manera ni de ninguna otra. Somos esclavas del Señor únicamente porque lo hemos escogido voluntariamente. Porque si fuera impuesta u obligatoria, entonces ya sería otra cosa. Sería una esclavitud forzosa. Ya mencionamos los requisitos que Cristo como cabeza de la iglesia. Ahora mencionaremos cómo Él amó a su iglesia. La amó incondicionalmente, sacrificialmente, santificándola, motivadoramente, protectoramente, proveyéndonos todas las necesidades y sirviendo a la iglesia, negándose a sí mismo sin salirse de su posición. Escuchen lo que Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 20, 24 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo, ya sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quisiere entre vosotros hacerse grande, será vuestro servidor, y el que quisiere entre vosotros ser el primero, será vuestro esclavo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esta es la clase de amor que los hombres tienen que darles a sus mujeres. Y la última parte del libro de Efesios 5, 28 al 32 dice: Así también los maridos deben amar a sus mujeres, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Conforme a la voluntad del Padre, debemos saber que, no porque este mandato de amar como ama Cristo es dado al marido, no significa que ellos son los únicos que deben amar y solo las mujeres deben respetar. No, no es así. El mayor mandamiento en general, es amarnos los unos a los otros como el Padre nos ama. Pero el amor del marido hacia su mujer debe ser como el amor de Cristo hacia su iglesia. Es al varón que se le demanda esta clase de amor, ese amor sacrificial e incondicional, y sujetarnos los unos a los otros como lo hacemos con Cristo, porque todos somos un solo cuerpo, una sola carne. Para hacerme más clara, les daré una narración comparativa para que sea más entendible lo que digo, porque la mujer y el hombre fueron creados para estar al mismo nivel de igualdad, aunque cada uno se le fue dado una posición de autoridad o de rangos diferentes. Por ejemplo, un equipo de fútbol tienen su dueño. Los dueños colocan dentro del equipo a un capitán, que dirige a un grupo de 11 jugadores. Todos están al mismo nivel profesional, ya que todos reciben el mismo entrenamiento, pero cada uno de ellos tiene diferentes posiciones o roles, y todos se tienen que sujetar mayormente al capitán, que es el encargado de mantener el orden dentro del juego. Pero es necesario que se sujeten los unos a los otros para que todo funcione correctamente durante el juego. Lo mismo ocurre en las familias que quieren servir a la familia del reino de Dios. Todos tenemos un capitán, que es Cristo Jesús, porque a Él se le ha dado toda potestad, y tenemos nuestros maridos, que son a los que nosotros nos tenemos que someter para que la familia funcione como tiene que ser. Y con esto terminamos nuestro tema del matrimonio. Continuaremos con otros temas más adelante. Pero no olviden, por favor, que nadie les lea las Escrituras. Léalas, escudriñelas usted mismo. Que nadie le cuente, solo se las confirme. Comparta, suscríbase
y toque la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestras nuevas aventuras de curiosidades bíblicas. Los amo en el Señor. Bendiciones. Shalom. Shalom.